Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Un comercial. Este, para el trabajo final, hay un vínculo hay dos vínculos en el enunciado. Y veo que el enunciado, que el vínculo que es del Banco Central, no los está llevando al lugar donde tiene que llevarlos. Tal vez explico qué es eso. Digamos, yo les estoy dando un modelo, es un modelo de vivienda. Es un modelo de vivienda que ni siquiera le estoy metiendo clase media, sino que le estoy metiendo pues un modelo de interés social, y dentro del interés social hay dos opciones: prefa y mampostería. Yo les estoy diciendo en el enunciado, utilicen el modelo de mampostería. ¿Para qué les sirve esa información? Ahí tienen el presupuesto detallado. Ahí tienen ¿cómo es que se llama? Las vistas de la casa. Y con eso ustedes pueden saber, todos van a tener el mismo modelo. Entonces, si aplicamos el ciclo de vida, ¿verdad? El análisis de ciclo de vida o ecodiseño, ¿verdad? Si lo vemos en cada una de las fases, cada uno se va a concentrar en la fase correspondiente, pero es de ese modelo. Saben cuáles son los materiales, cuáles son los materiales brutos que se están utilizando, eventualmente lo pueden sacar de ahí. Pueden saber cuáles son los procesos constructivos que se van a dar. Saben cuáles son los posibles elementos de disposición una vez que se llegue a la vida, al final de la vida útil del inmueble. Entonces, aclaro eso. Y en el chat puse, en el chat del curso, les puse cómo llegarle a ese modelo dentro de la página del Banco Central, por si acaso alguno no ha tenido todavía la curiosidad de entrar a revisar. Y el otro vínculo que no dejo de anunciar es que ahí viene el manual de análisis de ciclo de vida, pero genérico, para que tengan ahí un elemento como guía para que sepan cómo trabajarlo. Entonces, aclaro eso porque algunos me han hecho consultas, pero individuales, con respecto a que no logran llegar a esa información del banco. Pero entonces ahí en el chat, ahí con esa información llegan. Bueno, Pero yo tengo una pregunta. dígame. Profe, Sí, digamos, si a nuestro grupo le toca como construcción, o sea, como en el documento yo estaba revisando y es como un Excel y no sé cómo dónde vienen como los procesos constructivos que se usan para... no, ahí no los vas a encontrar, en el banco no los vas a encontrar, pero vos estás estudiando ingeniería civil. Entonces tienes que saber que vas a tener una primera fase en donde tienes que hacer una limpieza de terreno, vas a hacer un trazado, vas a empezar con cimentaciones, luego vas a hacer con levantamiento de paredes, luego techos, luego vas a entrar a acabados. Ese es básicamente el proceso. Entonces, en el caso de construcción, vos te vas a concentrar en los insumos que utilizas en ese momento, ¿verdad? Para que, ¿cómo es que se llama? Para que más o menos te ubiques. Digamos, los procesos constructivos, eso pues no, obviamente no lo vas a encontrar en el presupuesto del Banco Central. Mi intención era solamente que supieran o que todos analicen el mismo modelo de casa, ¿verdad? Eso es básicamente, pero tenés que investigar entonces cuáles son los pasos que compone más o menos el proceso constructivo, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Con gusto. Recording in progress. Bueno, ya estamos
en los últimos momentos del curso, en los últimos todavía falta, pero ya estamos cercanos del final. Y vamos a abordar el tema de planes reguladores y como aporte, un poco vamos a ver una segunda parte que tiene que ver con la integración de la variable ambiental en la planificación. Si nos da tiempo, podríamos empezar, no lo vamos a terminar, pero podríamos empezar ya con el último tema, que es un tema más global, más que todo que tiene que ver con los retos de la planificación urbana a nivel mundial. Esta presentación tiene créditos del profesor Luis Zamora. Pues les doy todos los créditos porque es una presentación que fue él el que la hizo. Sin embargo, yo la he tomado, he hecho algunas modificaciones muy someras. Todo es realmente basado en la experiencia del ingeniero Zamora. Vamos a ver, empezando por el principio. Hay tres conceptos importantes: el ordenamiento territorial, la planificación urbana y los planes reguladores. Y están íntimamente relacionados los tres. El ordenamiento territorial, pues básicamente lo que vamos a entender como ordenamiento territorial es básicamente una serie de acciones o de decisiones directrices que van a orientar a la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos. Entendiendo de que el ordenamiento territorial es un proceso dinámico, o sea, no nace perfecto. Eventualmente, con el pasar del tiempo, cuando se genera un plan de ordenamiento territorial, plan amplio de ordenamiento territorial, pues eso es dinámico y va cambiando en función de todos los aspectos socioeconómicos de un país. Entonces, por ejemplo, si en nuestro país en los años 70 se consideraba que las actividades productivas más importantes eran el café y la ganadería, entonces el ordenamiento territorial en ese momento pues podía estar orientando a respetar esa tendencia a nivel económico del país. Pero con el pasar del tiempo, de pronto el país deja de estar pensando en establecer como vía de intercambio internacional esos productos y más bien empieza a variar a lo que son servicios, por ejemplo. Y entonces eso impacta en el ordenamiento, impacta, ¿verdad? Porque obviamente todo se da en función del uso del territorio. Todo lo que se hace en un país pues, va en función del uso del territorio. Y no es por casualidad que yo desde el principio les vengo diciendo, si hay algo que puede impactar de manera positiva el manejo de los recursos y los impactos que se generan, es a través del uso del territorio y cambiar de manera paulatina el uso del territorio. Y lo vamos a ver que mucho de eso pues, se ve en esta presentación. Entonces, reitero, el ordenamiento territorial es el conjunto de acciones que están orientadas a la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos. Pero lo que trata siempre es de que el desarrollo socioeconómico pues sea de tal forma que se dé en función de las necesidades de la población actual y futura y que obviamente no entre en competencia de manera muy explotadora con el entorno, con el medio ambiente y respetando cuáles son las potencialidades. En otras palabras, como decir cuáles son las especificaciones que tiene un determinado terreno. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos un terreno que es qué sé yo, un terreno, un valle, que está rodeado de
de montañas que geológicamente hablando pues viene ahí a ser como un reservorio de un montón de sedimentos y un montón de materia orgánica que sirve eventualmente para suplir de nutrientes cierto tipo de plantaciones. Bueno, las especificaciones técnicas de ese terreno es bueno que tiene cierta cantidad de nutrientes que podría ser utilizado para producción de cierto tipo de productos de consumo local. Por el contrario, si eventualmente tenemos las especificaciones técnicas de un terreno que no es rico en nutrientes, pero que está ubicado en una zona que pueda ser sujeto como a un sitio de intercambio económico importante, entiéndase una costa, bueno, pues entonces esas son las especificaciones de ese terreno y por tanto eventualmente lo que es el ordenamiento del territorio se podría orientar de cierta manera y establecer ciertos usos del suelo en esa línea. Ven, entonces, eso es lo que busca, ¿verdad? Que haya un desarrollo, digamos, equilibrado, socioeconómico, que venga a brindar bienestar para los que poblan ese espacio. Y su mecanismo de implementación es planificación. Y la forma en que lo materializa, la forma más aterrizada, por decirlo de alguna forma, es el ordenamiento territorial. Que es como un paso más, digamos, a nivel de escala, el ordenamiento territorial es macro, y si lo llevamos, digamos, a una escala menor, más pequeña, pues entonces pensamos en el ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial, que en nuestro país tiene pues una forma particular. Por otra parte, ese ordenamiento territorial, a ver, hagámonos la idea de que tenemos, qué sé yo, el municipio de Alajuela y tenemos el municipio de, no sé, Atenas, por ejemplo. Es un poco contradictorio que dos territorios que son limítrofes tengan procesos o lineamientos de ordenamiento territorial y uso del terreno muy opuestos. Es extraño, ¿verdad? Pero pasa, sucede. Entonces, de tal forma que para que ese tipo de situaciones se trate de limitar, que no suceda muy frecuentemente, se tiene la planificación estratégica zonal, ¿verdad? En donde se tienen zonas económicas, zonas de desarrollo económico que tienen características similares, que cada una puede tener su plan de ordenamiento territorial separado, pero que estén amparadas bajo una misma sombrilla. Y eso le da, pues, un lenguaje similar a las zonas aledañas, ¿verdad? En Costa Rica tenemos, creo que son 13 zonas 13 zonas económicas, me parece que tenemos. Y precisamente por la naturaleza y la diversidad que tenemos en nuestro país, pues algunas se potencian en algunos sectores económicos más que otras, ¿verdad? Pero eso obedece precisamente una vez más a las especificaciones técnicas del terreno. Entonces, esa planificación estratégica de la que estoy hablando, pues, marca como en dónde se especializa cada zona. Y hago un paréntesis aquí. Obviamente les estoy hablando desde la perspectiva idónea, casi que de cierta manera irreal si lo comparamos con lo que tenemos en nuestro país desarrollado, ¿verdad? Que no tiene un desarrollo a veces tan congruente. Podemos tener dos municipalidades que tienen dos planes reguladores, los pocos planes reguladores que hay aprobados, pero tienen dos planes reguladores, digamos, contiguos, y una dice, yo voy a desarrollar en altura, y la otra dice, no, yo no quiero altura.
¿verdad? Y de ahí es la misma zona, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, lo importante aquí es partir de lo que debería ser para que, como dije al principio, como el ordenamiento territorial no es perfecto, en el pasar del tiempo todos ese tipo de cosas se vayan más o menos alineando. Entonces, podemos decir que el ordenamiento territorial finalmente es una herramienta que permite orientar a largo plazo, pues el uso del territorio dentro de un marco operativo, ¿verdad? O sea, es un esquema estratégico que está compuesto como por varias escalas o varias capas, en donde tenemos la planificación estratégica y luego tenemos la planificación territorial específica y que en principio deberían ser congruentes una con otra, ¿verdad? Y algunos principios que se dan en el ordenamiento territorial es que es obligatorio de considerar y que sea pues atinente y orientado a los pobladores de una determinada zona, ¿verdad? Tiene que haber participación, en otras palabras. Tiene que tener, digamos, como su nombre lo dice, es planificación del territorio, es el ordenamiento del territorio, entonces tiene que ser una visión a largo plazo. Debe ser pues un proceso abierto y precisamente viene a resolver conflictos porque hay pujas por el uso del territorio, en donde eventualmente pueden haber varios sectores que pueden tener ideas opuestas con respecto al uso y a la línea o a la forma de crecimiento que se tiene que dar en una determinada zona. Y es que por un lado podemos tener criterios, a todo esto pueden ser criterios o juicios de valor, criterios subjetivos, pero son igualmente válidos. Pero podemos tener un criterio que se diga, bueno, es que yo quiero tener espacio verde en una ciudad, yo quiero tener espacio verde y yo quiero tener derecho a eso. Y por otro lado puede haber otro criterio que diga, no, pero es que debemos tener en los centros poblacionales más bien que sean contenidos para que no haya un crecimiento, digamos, desmedido y que haya pues usos mixtos y que permita de esa forma mezclar centros de trabajo con sitios de habitación para que la gente no tenga que depender mucho en temas de transporte, por ejemplo, en transporte privado. Y puede haber otros que digan que no, yo no quiero altura, yo no quiero concreto, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas en el ordenamiento del territorio se van a enfrentar y se van a dar siempre, siempre. Por eso digamos, la planificación y todo el proceso completo de la planificación viene o persigue, entre otras cosas, a resolver y unificar criterios. Y seamos claros de que la unificación de criterios no quiere decir que todos van a terminar en maniticos y agarraditos de la mano, porque eso tampoco pasa. O sea, eso no es así tampoco, pero permite por lo menos poner en la mesa de discusión qué es lo que la gente quiere en última instancia de una manera más abierta, decir, bueno, pero es que la lógica permite o designa que esta es la línea y usted que podrá querer tal cosa, pero eso no tiene sentido en este momento, en este país, con todas las situaciones que se pueden dar desde el punto de vista de un crecimiento desmedido y ampliar la mancha urbana, ¿verdad? Queremos más bien concentrarla, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo en el ordenamiento territorial. La otra cosa es que va a permitir identificar todo lo que son las amenazas y el uso de los recursos. Y trata de promover pues el estar consciente de las limitaciones del ordenamiento territorial. Para los países como el nuestro que están hasta el copete de normativa, buena, mala, mediocre, de todo tipo, pues permite también considerar todas las escalas jerárquicas de la normativa y trata, pues, si se aborda el tema del ordenamiento territorial, pues lo incluye también, valora eso para que
dentro de lo que es el uso del territorio, que aunque ustedes no lo crean, también tiene mucho tema legal de por medio, y voy a dar un ejemplo. Un bendito uso del suelo no es otra cosa más que plasmar ahí todo un proceso que termina siendo un uso del suelo que está basado en una ley de construcciones, está basado en un plan regulador, en una ley, un reglamento de construcciones interno dentro de la localidad, y todo eso genera derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, pues, al menos en nuestro país es así, ¿verdad? Y bueno, también pues establece todas las medidas de intervención, mejoramiento, adaptación del territorio. Ahora, la planificación territorial es un conjunto de herramientas que principalmente son de índole científico y que permiten organizar el territorio en función de sus especificaciones, en función de sus características intrínsecas. Y lo que trata es de identificar, bueno, cuáles son los usos del terreno más lógicos en función de esas características y de las demandas que tienen un cierto uso sobre un territorio, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que dije, que es un valle, que es un reservorio de nutrientes, y de pronto decimos, bueno, si es apto para cierto tipo de producción, bueno, entonces, aunque no es el caso de Costa Rica, pero entonces vamos a poner ahí, qué sé yo, explotación a cielo abierto de materias pétreas. Pues no va, una cosa con otra no va. Bueno, pues eso es lo que persigue la planificación del territorio. Y hablando digamos, de cuestionamientos que nos tenemos que hacer cuando hablamos de la planificación del territorio, de lo que una población desea, les comparto este concepto que está amparado a los objetivos del desarrollo sostenible para el caso de la ciudad de París. Hay muchos hoteles City para jugar, para enamorarte, para descansar. Seguro hay un City para ti.
¿Qué límites, hablando de la planificación territorial, qué límites impone? Bueno, tiene dos tipos de límites. El límite territorial en términos de su delimitación y también tiene los límites relacionados con la capacidad intrínseca que tiene el terreno para ser utilizado para cierto uso, ¿verdad? Entonces, digamos, esos son sus dos elementos que establecen el uso correspondiente de un territorio. Ahora, de ahí pasemos entonces al plan regulador, que es, como vimos al principio, es el elemento, digamos, es la pieza unitaria, ¿verdad? Es el eslabón más pequeño dentro de todo este esquema. Inclusive hay otros, a ver, aquí en Costa Rica, pero tal vez no en otros países, pero aquí en Costa Rica tenemos un elemento que es un toquecito más pequeño, que es el plan parcial, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a nivel costero, un montón de planes parciales de ordenamiento. Eh, pero, pero digamos que en términos conceptuales, el plan regulador es, en términos de escala, el más pequeñito. Y este se constituye, pues, en un conjunto de reglamentos. Típicamente aquí en Costa Rica vamos a tener que el plan regulador está constituido por, bueno, por los mapas de zonificación, que son parte del plan, pero tenemos el reglamento de construcciones, el reglamento de vialidad, el reglamento de desarrollo sostenible, el reglamento de fraccionamientos y en principio esos reglamentos se constituyen en el plan regulador. En nuestra ley de planificación urbana se establecen una serie de transitorios, ojo que fue publicada en 1960 y tantos, y ahí establecía transitorios que decían que, bueno, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo iba a generar reglamentos generales para que fueran aplicados. Entre tanto, o mientras tanto, las municipalidades generaran su normativa particular. Bueno, estamos en el 2021 y todavía en algunas zonas se utilizan los reglamentos generales del INVU, que como su nombre lo dice son generales y consecuentemente no abordan tal vez cosas que son muy locales y muy particulares de una determinada zona. Esto lo explico porque tal vez a ustedes les puede generar algún tipo de duda. Sí, pero ¿cómo? Yo he oído que hay un reglamento de construcciones y que hay un reglamento de fraccionamientos del INVU y este tipo que tenemos aquí nos está diciendo que eso tiene que ser local. Bueno, es que la razón es por eso, porque se establece un transitorio, porque en un principio el desarrollo, la planificación pues era incipiente y como línea general de país, que fue una ley de planificación muy innovadora en su momento, estableció eso. Bueno, hay un instituto que se encarga de la planificación, del desarrollo urbano. Bueno, a ese le vamos a dar la potestad para que genere normativa y va a empezar generando normativa genérica, como su nombre lo dice, precisamente para dar el primer paso, pero bueno, se va a ir desarrollando poco a poco. Se esperaría o se esperaba que en ese tiempo se fuera desarrollando y bueno, pues ha costado un poco. Se ha mezclado en el camino intereses económicos de consultores que hacen planes reguladores y no solamente planes reguladores, sino otro tipo de estudios específicos. Al mismo tiempo se han traslapado normativas y entonces eso ha hecho que municipalidades que llevaban ya su plan regulador bien montado para ser aprobado en determinado proceso se vieran truncados y ha sido todo un camino muy tortuoso. Hay que reconocer que nosotros como país nos hemos enredado en nuestros propios mecates. Pero bueno, dentro de todo, lo bueno del caso es que tengo entendido que vienen cambios importantes a nivel de normativa que muy probablemente van a agilizar este proceso en el futuro, en el corto plazo.
Entonces, este plan regulador, volviendo al tema, es de un grupo de reglamentación que viene a establecer el uso de los suelos permitidos. Y ojo que este esquema tiende a ser bastante tradicional si lo comparamos con el video que acabamos de ver, en donde más bien se le da una connotación dinámica, rápida, flexible, que las cosas se pueden hacer rápido siempre y cuando haya participación. También eso es una característica muy particular de nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, no dejo de decir que con respecto al video, eso es a lo que, sin tomarlo todo y suponer que todo lo que viene de afuera es perfecto, porque no lo es, pues eso es lo deseable y hacia eso deberíamos apuntar en algunos años. La planificación del territorio, pues básicamente lo que trata es de unir las necesidades y los alcances y las competencias de distintos actores, comunidades, el equipo técnico que tiene que entender lo que están pidiendo las comunidades, las instituciones que también pueden estar involucradas en ese proceso de manera tangencial o directa, ya sea porque el país esté organizado de una manera federal o centralizada, o ya sea porque hayan instituciones dentro de la región que regulan cierto aspecto relacionado con el uso del territorio, y obviamente la municipalidad. De tal forma que esa planificación viene a establecer los acuerdos para administrar el territorio, ¿verdad? Y que ha contenido o ha considerado las necesidades de la población, entendiendo la población como un todo, no solamente, o más bien incorporando las necesidades ambientales, económicas y sociales. De tal forma que el plan regulador viene a establecer qué es lo que se puede hacer, dónde se puede hacer, cómo se puede hacer, los instrumentos de implementación o los instrumentos que me permiten a mí entender y establecer el esquema para poder realizar cualquier actividad. Y también puede verse influido por otros aspectos particulares. El aspecto histórico de cada territorio es distinto, entonces eso es algo que no se puede desatender. Tiene obligatoriamente que estar orientado a mejorar la vida de los pobladores y mejorar la vida de los pobladores actuales y futuros. Y adicionalmente a eso, prever cuáles van a ser las demandas de los recursos que va a tener la población en función de del crecimiento que pueda tener una población. Paréntesis aquí, damos por sentado que la población siempre va a crecer, pero eso puede ser un error, ¿verdad? En la última presentación que tiene el curso prevista, van a ver ustedes que no precisamente eso siempre se da. Tal vez en nuestro país todavía estamos en una situación en la cual pues siempre hay un crecimiento mayor de la tasa de reemplazo, que es 2%. ¿Es? Sí, 2%. Pero lo cierto del caso es que hay algunas zonas en el mundo en donde viene un decrecimiento y eso tiene toda una connotación socioeconómica importantísima. Como para que tengamos claro qué es esto, ¿verdad? Del proceso del plan regulador. Primero se parte de hacer una serie de diagnósticos. Esos diagnósticos son sociales, económicos y ambientales. De ahí vamos a tener una serie de propuestas y dentro de esas propuestas se va a tratar de hacer un establecimiento de una normativa que venga, digamos, a captar o a traducir o a materializar pues todo este aspecto diagnóstico.
Hay que tener presente que el diagnóstico incluye el uso actual y el uso futuro. Es un proceso pues, importante y requiere de mucho esfuerzo intelectual. El plan regulador, finalmente, va a estar compuesto por, digamos, el mapa oficial correspondiente del plan regulador como tal, las zonificaciones, o el reglamento de zonificación, el reglamento de fraccionamientos, el reglamento de construcciones, el de renovación urbana y los índices de fragilidad ambiental. Paréntesis, cada vez que veo esto de los índices de fragilidad ambiental, uno dice, uy, qué desconocimiento hay a nivel país. Y eso ha sido también promovido por los mismos encargados de hacer este tipo de estudios. Y eso está mal. O sea, el índice de fragilidad ambiental es un elemento que es parte de la integración de la variable ambiental en la planificación urbana, pero es una parte. Y lo que pasó hace muchos años, guiado por un consultor particular que se hizo bastante poderoso económicamente a costa de estar vendiendo esto, y que fue el que desarrolló la normativa, o sea, imagínense, el asunto es que el índice de fragilidad ambiental es solamente una foto, pero la integración de la variable ambiental está compuesta por 3 elementos. El índice de fragilidad ambiental, que lo vamos a ver ahora, el reglamento de desarrollo sostenible, o más bien el alcance ambiental y el reglamento de desarrollo sostenible. Y a muchas municipalidades les decían, así de feo, le vendo el índice de fragilidad ambiental y las municipalidades la pagaban. Y cuando ya tenían eso, entonces el mismo consultor le decía, no, pero es que me debe la plata de el alcance ambiental y el reglamento de desarrollo sostenible. Y con plata de todos nosotros. Y eso es una de las razones, una de las tantas razones por las cuales el desarrollo de nuestro país a nivel de planificación se ha visto, pues, ha corrido, digamos, a un ritmo muy lento, precisamente por esas cosas. Pero bueno, es con lo que hay que lidiar y hay que echar para adelante. Esta etapa nos va a dar un documento que está compuesto por todos estos elementos. Y aquí póngale desarrollo sostenible y alcance ambiental. Pero para probarlo, para poder tener visto bueno para que eso sea implementado, tiene que pasar por un proceso de aprobación donde está involucrado el Servicio Nacional de Aguas y Saneamiento, SENARA, para lo que es la parte hidrogeológica, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para lo que es la variable ambiental como tal. Y una vez que estas dos cosas se han dado, entonces eso pasa a una audiencia pública en donde se defiende el plan regulador y se llama a la población. Y eso pueden ser pues 2, 3 y hasta 4 sábados, ¿verdad? Porque típicamente se hace un sábado. Y generalmente pues es un proceso que, a ver, eso es el problema cuando la participación de la población se hace en momentos particionados. Si se permitiera incluir a la población desde el inicio y se permite que trabaje ahí, entendiendo que cada persona tiene derecho a opinar y se le tiene que explicar si lo que está proponiendo pues es congruente o no es congruente, pero que se le explique y que se le permita hablar desde el principio. Eso hace que en la audiencia pública no se crea o no se genere una posición en donde en esta audiencia pública la gente llegue a aprobar o desaprobar un plan regulador, porque esa es la única oportunidad que tienen para oír, para hacerse oír. Si se les permite involucrarse desde el inicio, aquí en esta audiencia pública probablemente vendrían las cosas mucho más habladas. Pero eso pasa, eso sucede, ¿verdad? Que la audiencia pública, lejos de una audiencia pública, terminan pensando que es un plebiscito y entonces se termina formando eso en una batalla campal y nunca se llega a aprobar el bendito
plan regulador. Y lo cierto del caso, otro paréntesis en este tema, es que en ausencia del plan regulador, el territorio está a la libre. Entonces, de cierta forma, echar a andar los planes reguladores con sus imperfecciones es mejor que no tener nada. Entendiendo de que el proceso de ordenamiento territorial es un proceso imperfecto que se tiene que ir mejorando con el tiempo y lo más importante es echarlo a andar, pero es que en el país ha costado mucho. Y ahí ustedes encontrarán distintos actores que creen que todo queda establecido en piedra. Hay sectores económicos que se oponen a todo, hay sectores ambientalistas que se oponen a todo y la cosa es terrible. Pero lo cierto del caso es que, por un lado, si se incorporaran desde el principio, por lo menos se ve en la cara, se dicen lo que se piensa uno del otro y por lo menos ya la cosa va cambiando, va limitándose, va disminuyendo en criticidad. Y lo mejor de todo también es que no hay recetas perfectas. En nada, en este mundo no hay recetas perfectas. Luego de la audiencia pública, finalmente termina por ser aprobado por el INVU y finalmente el Consejo Municipal tomará la decisión una vez de la aprobación del INVU, que con la aprobación del INVU se sobreentiende que tiene el visto bueno de todas las demás partes que están aquí, se termina por acordar la publicación en Gaceta. Y eso es el inicio de la planificación, ¿verdad? Cuando se da un proceso de aprobación de plan regulador, los efectos de esa aprobación se empiezan a notar en el territorio 9, 12, 15 años después. Y por eso, reitero, es tan importante que se eche a andar en nuestro país. Que se eche a andar, ¿verdad? Entonces, ¿quién en principio empieza a implementarlo? Pues el ayuntamiento, ¿verdad? Empieza a implementarlo y dentro del plan regulador se establece un periodo de análisis y de reajuste, ¿verdad? Entonces aquí viene la evaluación y el monitoreo, ¿verdad? Entonces, este es el periplo que hay que seguir. El diagnóstico. El diagnóstico está compuesto por 3 elementos. La parte ambiental, en donde se va a encontrar lo que son las características hidrogeológicas, todo lo que es zonas de protección que estén ya establecidas y están establecidas por norma ya. Inclusive la ubicación de infraestructura existente que está en riesgo por algún tipo de aspecto ambiental. La otra parte del diagnóstico es la parte socioeconómica, que son los indicadores económicos, productivos. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica el terreno? O sea, ¿qué es lo que hace la gente ahí? Identificar el grado de desarrollo y eventualmente ver qué capacidad o qué posibilidades de expansión hay. Eso está, nótese que eso está íntimamente relacionado con la parte físico-ambiental y la infraestructura disponible. Porque no puedo pretender crecer si no hay suficiente, digamos, si la especificación técnica del terreno no lo permite y adicionalmente, si los servicios de infraestructura no están. Todo está debidamente concatenado. Y reitero, estoy hablando desde el punto de vista de cómo debería ser si lo vemos en la realidad. Vimos en el tema del recurso hídrico que nuestro país se caracteriza por tener una cobertura de alcantarillado sanitario muy limitada. Entonces, el rezago que hay en cobertura de alcantarillado sanitario, ¿qué es lo que ha dado? Bueno, que entonces haya un crecimiento de una forma desordenada y que cada uno resuelve su situación de aguas residuales a nivel individual,
¿Cómo? A través de un tanque séptico. Y entonces, ¿qué es lo que genera el tanque séptico si está mal diseñado? Si no se le pone un paso de tratamiento adicional. Afectación a un recurso. Entonces rebota aquí. Recurso, agua subterránea. Y consecuentemente, ¿qué quiere decir eso? Que estoy deteriorando un recurso que voy a utilizar ¿para qué? Para crecimiento socioeconómico. Ven que todo está íntimamente relacionado en el uso del territorio, ¿verdad? O sea, el asunto, y no quiero ser dramático con esto, es que se han hecho cosas muy bien en nuestro país, pero hay cosas que no se han hecho tan bien. Y consecuentemente, precisamente como el ordenamiento territorial permite mejorar en el tiempo, bueno, pues entonces esas son cosas que se pueden mejorar, pero hay que echarlo a andar porque vamos a empezar a ver los resultados de eso dentro de 15 años o más, ¿verdad? Otro elemento de diagnóstico son las pendientes, lo cual permite establecer cuáles son los usos más adecuados dependiendo de las condiciones de pendiente, o las zonas de protección, o bueno, obviamente las amenazas naturales y los usos del suelo del cantón en el momento, digamos, en el momento, en el presente. Eso también, obviamente, eso es un elemento de diagnóstico importantísimo. ¿Dónde están las fuentes de agua subterránea y agua superficial? Y dentro de lo que es aguas subterráneas, bueno, hay ya hay estudios para poder establecer la vulnerabilidad de la contaminación. Eso también, paréntesis, tiene toda una connotación, porque la metodología que se utiliza en nuestro país para la determinación de vulnerabilidad es bastante particular. Y en principio eso, si se aplicara como quieren algunos hidrogeólogos en nuestro país, entonces en nuestro país no se puede hacer nada, en ningún lado. Acuérdense del concepto del riesgo. Y vuelvo, y los tengo cansados con esto, pero todos los temas que se han visto a lo largo del curso son fundamentales para entender esta última parte. Cuando hablábamos del riesgo, hablábamos de que el riesgo de la multiplicación de el peligro por la amenaza, ¿verdad? Y en el caso de la metodología que se utiliza acá, y además lo voy a resumir más, lo voy a tratar de hacerlo un poquitito más aterrizado. El riesgo era en el esquema de vulnerabilidad de la infraestructura ante el cambio climático, era la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento por la severidad que tenía, digamos, en el medio ese evento. Entonces, en el caso de la vulnerabilidad de acuíferos, la metodología que se desarrollada por Senara, desde una perspectiva muy, muy, muy sesgada, solamente considera la severidad, pero no considera la probabilidad. Y me explico de la siguiente forma. Entonces se da por un hecho que si yo, hablando de los tanques sépticos, que si yo tengo un tanque séptico y el terreno tiene una cierta predisposición a que el flujo de ese tanque séptico pase muy rápido hasta un acuífero, entonces ahí no se puede construir nada. Pero eso es una visión de un científico puro. Cuando hay que verlo desde el punto de vista de la ingeniería, porque la ingeniería está hecha para resolver problemas, no para oponerse. Si a ese tanque séptico le ponemos un paso de tratamiento más y un paso de tratamiento más y logramos mejorar la calidad de ese fluente, entonces no podemos decir que va a realmente ejercer la misma severidad ese flujo sobre ese acuífero, ¿verdad?
Bueno, pues esa metodología de vulnerabilidad no considera esos pasos. Entonces es restrictiva, llevada a cierto grado de extremo. Todo esto se lo doy como bagaje para que sepan por qué las cosas pasan y por qué las cosas están como están en nuestro país. Que a todo esto también desde la perspectiva ya más operativa, tenemos un montón de estudios, un montón de cosas, pero a nivel de control en las municipalidades, también es importante decir que no son tan buenas controlando. Entonces, al fin y al cabo, tanto estudio y tanta cosa para que muchos hagan pues acciones que van en contra de lo que ya está establecido. Actividades productivas es otro elemento de diagnóstico en el plan regulador. Densidades comerciales y densidades comerciales y densidades industriales son otros elementos que se tienen que valorar y están íntimamente relacionados con servicios e infraestructura. Demandan servicios de agua, electricidad y de acceso vial. La otra cosa es la clasificación de tamaños de lote. Eso es sumamente importante para lo que es cohesión social. Sumamente importante. Que es algo que aquí en Costa Rica se hacía hace algunos años y se perdió. Se perdió. Y tal vez explico un poco la connotación de esto. En principio, quien tiene que establecer estas características, pues es el ayuntamiento en función de los intereses de la población. O en última instancia, en ausencia de la capacidad técnica de una municipalidad, pues entonces entraría el ente estatal que vela por el ordenamiento, que podría ser el INVU. Pero la naturaleza o la forma en que trabaja nuestro país es que realmente es un propietario con un terreno grande o un desarrollador que adquiere un terreno grande, lo desarrolla y le dice al Estado costarricense, mire, esto es un proyecto de interés social. Y todas las casas son del mismo tamaño. Y todo es exactamente del mismo tamaño. ¿Y por qué digo que la clasificación de lotes por área es un elemento muy importante para poder promover la cohesión social? Porque dependiendo del tamaño del lote, uno logra mezclar distintas clases sociales. Y entonces el que tiene poca capacidad económica, vive a la par del que tiene gran capacidad económica y se empiezan a entender y se empiezan a respetar, cosa que se perdió en nuestro país. En nuestro país en los años 70 se conocía como el país de la gran clase media, porque todos más o menos eran iguales y si no eran iguales estaban acostumbrados a verse como iguales. En las escuelas públicas de nuestro país en los años 70 llegaba el que era hijo del oligarca cafetalero como el que tenía pues eventualmente, no sé, el hijo de un zapatero y no pasaba nada. Con el pasar del tiempo eso se perdió y ahora pues tenemos una polarización social muy grande. Y véanlo cómo se comporta el país, ¿verdad? Y hemos ido perdiendo eso. ¿Y por qué? A punta nada más de ordenamiento territorial. Puro ordenamiento territorial ha generado, o falta de ordenamiento territorial ha ido generando eso. Entonces, vuelvo a recalcar y a reiterar, el ordenamiento territorial es un elemento fundamental para recuperar ambientalmente un país, socialmente un país y económicamente un país si se hace bien. Y no me malinterpreten, no es un tema de ¿cómo es que se llama? De esquema, digamos, de un corte, digamos, y lo voy a decir con todo respeto, no quiero entrar en conflicto con nadie, no es un concepto de socialista ultranza, porque no soy así, ni quiero transmitir eso. Es simple y sencillamente que el ordenamiento del territorio debe considerar esos elementos precisamente para promover respeto en todos los aspectos.
Esto también tiene que ver con el tema del acceso al territorio, del acceso al terreno. Los lotes con cierto frente, algunos criterios para determinar en qué partes del territorio se está empezando a mover más el proceso constructivo. Consecuentemente, pues por alguna razón, que eso es lo que hay que investigar como parte del diagnóstico, bueno, porque ciertas zonas están jalando más gente, porque ciertas zonas están promoviendo más construcción. Bueno, también siguiendo o mezclando más bien el tema con protección, pozos de consumo, todo lo que está alrededor de esos pozos y eventualmente por la implicación que eso tiene, que pone en riesgo el recurso, pues tratar de desmotivar un poco que haya mucho desarrollo cerca de esos pozos para salvaguardar el recurso, precisamente para mantenerlo actualmente y futuro, ¿verdad? Pero entiéndase que no es como un corte, como un tajo y ya, ¿no? Es un proceso que tiene que irse dando con el tiempo, ¿verdad? Tiene que irse dando con el tiempo. Los derechos de vía y los anchos de vía, ¿verdad? La vialidad, el transporte público, las aceras. Si hay algo, digamos, que uno ve que pasa en nuestro país y también lo vemos con cierto grado de naturalidad, pero vamos al norte o vamos al sur y se van a dar cuenta que no es tan común y eso es algo que hay que reconocer. Todo el trabajo de accesibilidad que se dan en todo lado. Eventualmente con aceras, digamos, con ciertos esquemas muchísimo más homogéneos, un poco más anchas, para poder caminar de una manera más adecuada. Otras limitaciones relacionadas específicamente con actividades muy específicas como aeropuertos que tienen pues toda una connotación, todo lo que son los conos de aproximación de aeronaves, que eso lo vimos también en contaminación atmosférica con la metodología de caja, ¿verdad? ¿Se acuerdan de caja? Pues en principio todos estos conos de aproximación imponen una restricción de alturas a estas zonas y adicionalmente no solamente las vías de aproximación, sino también digamos, el área correspondiente del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo acá del Juan Santa María, pues aquí se tiene una que es muy restrictiva, una que es menos restrictiva, y aquí pues también hay, por ser una zona de aproximación, hay alta restricción en toda esta zona. Teniendo ese diagnóstico, con ese agrupamiento de información, al fin y al cabo todo va a ser una serie de capas que se van a transformar en un mapa, ¿verdad? A ese mapa le hace falta una parte, ¿verdad? Que no está aquí en esta presentación, pero es las restricciones propiamente de fragilidad ambiental. Entonces, vamos a la propuesta. Bueno, entonces se hace como una proyección de cuál va a ser la carga sobre el terreno que se va a dar y eso se hace pues en función de un crecimiento poblacional. Ese crecimiento poblacional para la zona de estudio se hace a nivel general, pero también se hace a nivel específico por distrito. Y eventualmente de ahí se puede llegar a establecer cuál va a ser la presión del terreno por vivienda. Y a partir de ahí, eventualmente, mezclando todo lo que son accesos, servicios, todo, se empieza a dar algún tipo de zonificación y las zonas específicamente de crecimiento o uso mixto o ese tipo de connotaciones que se logran ver ya en el mapa de zonificación.
Ahí vamos a tener una serie de características ya muy específicas, ¿verdad? Que son las restricciones urbanísticas. Por ejemplo, la cobertura, que es, como ustedes pueden ver ahí, es un porcentaje de terreno que es el que se puede utilizar para construir. Digamos, yo tengo un terreno y yo voy a tener un cierto porcentaje de cobertura. Entonces, de mi terreno en verde solamente puedo utilizar un X%, qué sé yo, un 60%. Todo lo demás lo tengo que dejar como zona verde. A eso también hay que considerar que hay una serie de retiros que son obligatorios de respetar. ¿Qué importancia tiene la cobertura? Bueno, por un lado, que pues tiene un control de impermeabilización, o sea que permite que una cierta cantidad de terreno pues sirva como elemento de infiltración de agua al subsuelo, precisamente para recargar algunos o posibles fuentes subterráneas. Pero adicionalmente puede ser, digamos, que en algunas zonas eso sea también útil para lo que es zonas vulnerables. Y limita un poco la intervención de zonas vulnerables por pendientes o ese tipo de cosas. Y dependiendo del uso, dependiendo del tipo de infraestructura, pues también tendrá algunas otras particularidades para usos como escuelas o industria, qué sé yo, ¿verdad? Alguna cuestión así, que entonces esa cobertura, precisamente por el uso, porque tienen que tener zonas para esparcimiento o lo que sea, pues esa cobertura es más amplia. Ahí también, solamente para explicar, la huella es la máxima cantidad de terreno en metros cuadrados sobre el terreno que se puede construir, que no es lo mismo que el área total de construcción. Cuando estamos hablando de este caso, tenemos una huella de 100 metros cuadrados, porque es esto lo que tapa, pero podemos tener un edificio de 3 pisos. Consecuentemente, tenemos un edificio de 300 metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Otro elemento que es restrictivo en términos urbanísticos es la altura de edificación, que es pues la altura vertical medida desde la línea de construcción entre el nivel del suelo y el punto más alto. Y esto sirve o se establece, bueno, para controlar la intensidad del uso del terreno, y eso también ahí se tiene que ver los servicios que hay disponibles. Si yo tengo servicios en cantidad y con buena proyección de crecimiento, pues eventualmente eso puede ser un elemento a considerar para poder crecer en altura. Pero también hay otros elementos que pueden restringir eso en función de infraestructura de transporte, aeropuertos, por ejemplo. Y bueno, en algunos casos, como en el nuestro, dicho sea de paso, puede generar alturas muy pronunciadas, puede generar algún tipo de especulación en el valor de los inmuebles. Eso también se valora. Si hay buen control, si hay buen establecimiento de valores promedio, pues eso eventualmente puede ser, no puede ser importante o sí dependiendo de la zona. Retiros, era lo que les hablaba. Tenemos dos tipos de retiros. Bueno, tres tipos de retiros. El posterior, el lateral y el antejardín. Y estos se utilizan, entre otras cosas, para promover ventilación e iluminación natural. Pero por otro lado también están establecidos para dar un cierto grado de intimidad. Y de cierta forma también permiten reducir impactos de alturas que pueden generar a un peatón. En ese sentido, solamente en el caso del Juan Santamaría está muy bien delimitado, digamos, al menos para el caso que está utilizando el ingeniero Zamora, del caso de San Joaquín, creo.
cómo está delimitado ese cono y cómo afectan, dependiendo de qué orientación, la orientación que tenga, qué tipo de edificaciones en términos de altura se pueden colocar. Vean, 2 pisos, 2 a 6 Profe, pisos. Sí, perdón, o sea, en el Juan Santa María sí pasa eso, pero digamos, ese terreno que es del Estado o es de alguien o qué, porque casi que no se puede no, hacer nada ahí, ¿verdad? no, impone una limitación, una limitación y no es que sea propiedad del Estado. Vos vas a poder construir aquí, pero con unas grandes restricciones. Te voy a Ya, dar te voy a dar otro ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver con alturas, pero que es una restricción a un terreno, a una propiedad privada. Hacete la idea de que hay un terreno en San Isidro de Heredia. Ese terreno que está en San Isidro de Heredia colinda con el Braulio Carrillo, ¿verdad? El Braulio Carrillo es un parque sumamente grande, amplísimo es. Entonces, digamos que ese terreno, pues, si vos llegas ahí, pues vas a encontrar mucho, pues, eh, pequeñas viviendas y ese tipo de cosas. Entonces, tenés un terreno que colinda con el parque Braulio Carrillo. Y adicionalmente, ese terreno tiene en la mitad la naciente del río Parablanco. Esa naciente, al ser una naciente, la regula una ley, que es la ley forestal. El artículo 34 y el 35 establecen radios de protección de esa naciente de 200 metros. Entonces, ve que es un terreno privado. Tiene una naciente en el centro. Te retiras 200 metros y nadie está diciendo que eso sea propiedad del Estado. Es simple y sencillamente una restricción al uso porque tenés un recurso ahí que supuestamente se tiene que salvaguardar. Y que bueno, dicho sea de paso, esa fuente está siendo utilizada por la SPH. Entonces, de un área y el cuento es real, de un terreno de 69,000 metros cuadrados por tener colindancia con el Braulio Carrillo, tenés una restricción muy grande de poder construir casi que nada, solamente senderos, y por el lado de la naciente te limita otra zona que podías eventualmente desarrollar y al final te quedan 200 metros de construcción que puedes, 200 metros de terreno que puedes desarrollar. Pero es terreno privado. Entonces, eso es exactamente el mismo caso de los conos de aproximación, ¿verdad? ah, ok, está bien, profe. Y bueno, ahora que estábamos hablando de eso, yo estoy llevando un TCU que es de integración de las comunidades a los planes reguladores. Este, bueno, y no sé si quiere, ahí les paso la página que hemos ido desarrollando ahí al grupo de WhatsApp para que lo vean. Ahí hay información también de eso. Entonces, sí, tal vez a alguien le puede interesar. Está muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, ok. Entonces, todo lo que hemos visto al fin y al cabo se termina traduciendo en una serie de restricciones urbanísticas y la palabra restricción es muy grosera, pero no queda otra más que verlo así, porque sí son restricciones, sí son limitaciones. Entonces, en función de los servicios, en función de las características del terreno, en función de las áreas de los anchos de carretera, en función de todo ese tipo de cosas, se logra llegar a tamaños de lote, frente mínimo, correspondiente en función de residencial, de tipo de residencial, según la zonificación que se le establezca. Así es, así es como se llega finalmente a un plan regulador. Ojo que esta parte es la parte técnica, científica, ¿verdad? Todos los análisis,
la evaluación correspondiente y pum, pum, pum. La parte administrativa procedimental es otra historia, ¿verdad? Entonces todo eso se plasma en un mapa, ¿verdad? Igual con los fraccionamientos. Y eso de los fraccionamientos es también todo un tema, ¿verdad? Porque el lote individual debe respetar estas restricciones. Pero cuando hablamos de fraccionamientos, en principio el fraccionamiento debería respetar también esas áreas. Por ejemplo, si yo tengo aquí una finca y la voy a partir para hacer un desarrollo, para hacer desarrollos, aquí está el ejemplo, la tenía acá y la voy a partir, una finca matriz y 2 fincas aparte. Entonces, esta calle pública tiene que respetar una serie de condiciones que están establecidas afuera, ¿verdad? Si es una secundaria, una terciaria o lo que sea, en términos de ancho. ¿Por qué? Porque tiene que dar servicio a un grupo de personas que van a estar alocadas aquí. Y consecuentemente, pónganse a ver, si fuera un caso de una emergencia, tiene que contar con cierta cantidad de área para que puedan evacuar, para que puedan salir o para que pueda entrar un camión de bomberos o para lo que sea. Esa es la razón de por qué a veces se piden esos requisitos. Y ustedes probablemente van a salir a la calle, van a empezar a ejercer la profesión y van a encontrar eventualmente aquel comentario de aquel desarrollador o aquel profesional que diga, es que me están pidiendo un montón de cosas que no tienen sentido. Y eventualmente para la zona en particular tal vez tenga razón, yo no sé, pero el punto es que la planificación pues tiene esas características y se establece en función de un análisis pues técnico científico que permite pues establecer el bienestar de la gente que va a vivir ahí. Entonces pues hago ver eso también, que los fraccionamientos tienen que respetar lo mismo y los condominios también. Entonces también eso aplica para las zonas urbanísticas y para las zonas industriales y para todos los usos correspondientes. Y la vialidad, pues en principio también tiene que irse adecuando en el tiempo, ¿verdad? Finalmente, el tema de la introducción de la variable ambiental en la planificación del territorio, esto yo lo puse, esto no estaba en la presentación original. Está digamos, compuesto por el índice de fragilidad ambiental, que es como quien dice la foto del territorio desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista arbóreo, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social. Y luego este índice que se plasma en un mapa en donde establece qué lugares tienen índice de fragilidad alto, medio o bajo, ¿verdad? Consecuentemente, digamos, a mayor índice de fragilidad, más frágil es el territorio, más delicado es y consecuentemente debería tener más restricciones para su intervención. O tener, desde el punto de vista de la ingeniería que viene a dar soluciones, no es oponerse, entonces, bueno, esas construcciones que se vayan a colocar en un sitio en donde hay alta fragilidad ambiental, pues deben de tener una serie de medidas de contención de sus emanaciones. Para uno, como ingeniero, eso es total y completamente entendible, pero para un geólogo, para un biólogo, no tanto. Porque no se logra comprender que hay medidas técnicas que permiten reducir impactos, sino que lo que se da por un hecho es que al colocarlo va a generar el impacto. Y eso es una preparación conceptual porque realmente muchos de ustedes se van a topar con ese tipo de cosas cuando salgan. O ese tipo de posiciones, ¿verdad? Que conste que siempre es bueno tener ese tipo de posiciones para que haya un balance, ¿verdad? Para que haya una discusión. No le quiero dar una connotación tan negativa como
como pareciera que se la estoy dando. Pero ciertamente nosotros siempre vamos a tener que justificar por qué estamos haciendo algo y demostrar que efectivamente se están considerando una serie de medidas para poder contener esos impactos según una fragilidad X de un terreno. Entonces, este es el índice de fragilidad, pero el alcance ambiental es la proyección de la población en función de demanda de recursos. Entonces, una cosa es qué características de fragilidad tiene el terreno y ahora le ponemos la población encima y vemos cómo se modela eso. Y una vez que se ha visto eso, entonces desarrollamos el Reglamento de Desarrollo Sostenible en donde se establecen medidas obligatorias para que ese crecimiento, pues en caso de que se dé, tenga contenido, digamos, sus impactos a nivel de ciertas medidas correspondientes. En pocas palabras, esa es la introducción de la variable ambiental en la planificación del territorio. Y el índice de fragilidad ambiental está compuesto por varios elementos. La geoaptitud, la edafoaptitud, la bioaptitud y la antropoaptitud. Y aquí, para poder determinar este elemento, entonces se analizan todas estas características o parámetros en el terreno, tanto a nivel de geodinamismo como el litopetrofísico, que es la parte geomorfológica. Igual para lo que es la edafoaptitud, que es el suelo como tal, la bioaptitud, que tiene que ver con flora y fauna, y la antropoaptitud, que tiene que ver con la parte social. Lo más simpático de todo esto, y disculpen que sea a veces tan sarcástico con este tema, pero resulta ser que el IFA al final pues va a dar un valor, es un valor numérico. Y se hace, digamos, un análisis duro, fuerte, para poder llegarle al valor de la parte de geoaptitud, edafoaptitud y bioaptitud. Pero luego esto se suma. Y lo que se hace es darle un peso a cada uno de estos elementos para llegar a un índice de fragilidad ambiental integrado. Y resulta ser que la parte de geoaptitud tiene una valoración altísima y todos los demás muy baja. Curiosamente, quien se trajo esa metodología es geólogo. Y no estoy hablando paja, es la pura y santa verdad. Y eso pasa en este país desde el 2006. ¿Verdad? Y digo algo más, y perdón, pero es académico de la Universidad de Costa Rica. Ya más no voy a decir, ya me quedo callado. Entonces, esa es, digamos, la variable ambiental en planes reguladores. Entonces, pues, el fin de este instrumento, de esta herramienta, pues es permitir que se tengan integradas las condiciones ambientales en los territorios que se regulan. Y ciertamente consiste en un índice. El índice es una metodología que permite unir varios parámetros de una cierta manera. Para darles un ejemplo, si nosotros compramos una botella de agua, y vemos sus indicaciones, vamos a encontrar una tablita que a veces cuesta mucho ver, pero es una tablita de parámetros en donde dice alcalinidad, dice, qué sé yo, cloruros, dice nitratos, dice pH, dice todo eso. Y si se fijan bien en esas botellitas, al final viene con un número y un color. Y a eso se le llama el WQI, que responde al Water Quality Index. Ese numerito lo que hace es agrupar todos esos parámetros para que el usuario
sepa efectivamente si esa agua es bebible o no. ¿Por qué? Porque un parámetro de esos, un solo parámetro, me puede dar bien, pero hay otros que me pueden dar mal. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si realmente me puedo tomar esa agua o no? Bueno, pues es como una envolvente de todos esos parámetros que básicamente definen una tendencia. En otras palabras, el IFA es eso. ¿Qué tal si el tema de la edad-aptitud me da que es muy frágil? Pero la geoaptitud me da que es pues, con una fragilidad muy baja y la antropaptitud me da media. Entonces, ¿qué características tiene ese terreno? ¿Cómo lo sé? Bueno, entonces se hace una unificación de esos parámetros. Lo que pasa es que en principio esa unificación de esos parámetros en otros países se le da el peso a cada zona de acuerdo a sus características intrínsecas, ¿verdad? Cada zona tiene características iguales. Yo no le puedo dar el mismo peso a la edad-aptitud, a la geoaptitud y a todas las demás, a todas las zonas iguales, sino que cada una tiene una fortaleza. Y ahí es donde hay pues eventualmente todo un error a nivel metodológico. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Pasamos rápidamente a esto que es relativamente cortito, que es la evaluación ambiental estratégica y la evaluación ambiental de proyectos, que eso tiene que ver con planificación del territorio. Y ahora se los voy a demostrar. Primero que todo, en términos de ordenamiento del territorio en Costa Rica, esos son todos los organismos, órganos y entidades estatales que están involucradas. ¿Ven por qué cuesta tanto llegar a tener una aprobación de un plan regulador? Es que de veras nos encargamos de hacer las cosas complicadas en este país. Vean que hay un montón de entidades involucradas, un montón, pero un aterro, ¿verdad? Y por aquí está Setena, pero por allá, a ver. Ay, Dios mío, ¿qué se me hizo? Bueno, también está acueductos y alcantarillados y por allá tiene que estar Senara y no sé quiénes más tienen que estar en el MAG. Senara está en el Ministerio de Agricultura, ya me acordé. Entonces, empiezo diciendo que el sector de ordenamiento en Costa Rica es complicado. Y desde el punto de vista de la planificación, ya vimos que la planificación pues establece una condición actual y un proceso de transformación para llevar a un modelo territorial futuro, entendiendo de que lo que tenemos ahora puede estar medianamente bien o muy mal, eso no importa, siempre se puede transformar para estar en una mejor condición. Entonces, el proceso de planificación, ya vimos que está compuesto por un diagnóstico, un pronóstico, una propuesta, una implementación y una evaluación. Esos son los pasos a nivel conceptuales. En Costa Rica, la planificación, en términos del ordenamiento territorial, está basada en normas de alta jerarquía. De ahí es donde uno cae en cuenta que de veras que en otras épocas, los que estaban a cargo de las distintas instituciones realmente eran estadistas, o sea, eran personas que tenían mucha visión, muchísima visión, mucha experiencia, peinaban canas. Empezamos con la constitución política, en donde en el artículo 50 se habla de protección, de derecho a protección, de derecho a una serie de servicios. En el 68 sale la ley de planificación urbana. En el 95 sale la Ley Orgánica del Ambiente. En el 2002 hay una sentencia de la Sala Constitucional que le establece a Setena la obligatoriedad de implementar la evaluación ambiental estratégica en planes reguladores o la integración de la variable ambiental en la planificación del territorio. Entonces, en el 2004 se saca un reglamento específico. Paréntesis. Desde el 68 en esta ley ya estaba establecido que se tenían que considerar los recursos naturales. Lo que pasa es que, bueno,
ahí se sacó una norma más nueva y bueno, se le dio más ímpetu a eso. Y en el 2014 el Ministerio de Ambiente asume la rectoría del sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial. Pero esto les cuento que cambia con cada gobierno. Ahora el ordenamiento territorial está en manos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. En general, en nuestro país, la evaluación ambiental estratégica de planes, proyectos y programas, planes de ordenamiento territorial, está como manejado aparte de lo que es la evaluación ambiental de proyectos. Y eso conceptualmente es un error, porque la planificación del territorio debería considerar todo en un solo, integrar todo. Aquí es donde viene el asunto. ¿Quién, no ha oído que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o sea, SETENA, no se caracteriza ni por ser eficiente, ni por hacer los análisis correspondientes, ni por controlar? Todo el mundo lo ha oído en algún momento. ¿Por qué? Entre otras muchas razones, porque está saturada de trámites. Entre otras razones. Tiene además una normativa súper complicada de hacer, de desarrollar. Pero bueno, vean ustedes qué interesante. Si nosotros tenemos la evaluación ambiental estratégica, que es la que establece las directrices, acuérdense que es como la sombrilla que une varios territorios que son similares. Y adicionalmente tenemos planes de ordenamiento territorial. Aquí. Y esos planes de ordenamiento territorial, como vimos en la presentación pasada, ya tiene establecido cuáles son las características ambientales y el tipo de infraestructura que se puede colocar en cada caso. Si yo voy a desarrollar y voy a hacer un trámite ante la municipalidad, si yo voy a desarrollar un proyecto que ya está contenido en el plan de ordenamiento territorial, ¿para qué le voy a hacer un estudio de impacto ambiental si ya está contenido la variable ambiental ahí? ¿Qué es lo que sería sujeto a una evaluación de impacto ambiental como lo que ustedes van a ver en 2 semestres en evaluación de impacto ambiental? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A qué tengo que hacerle ese estudio? Solamente a los proyectos que se salgan de lo que el plan regulador tiene establecido. Y eso implicaría una disminución importantísima del volumen de proyectos que revisa SETENA, de tal forma que SETENA se podría dedicar solamente a los grandes proyectos y la municipalidad se dedica pues obviamente a los proyectos pequeños. Esa es la lógica, esa es la lógica. Por eso es que esto debería estar integrado y no como está ahora, que una cosa va por allá y la otra cosa va por acá. A todo esto, según la normativa, todos los proyectos tienen que ser sujetos a una evaluación ambiental, ¿verdad? Todos tienen que ser sujetos a una evaluación ambiental. Entonces, eso tiene una connotación de sobrecarga administrativa para el Estado y de un problema para el desarrollador y para el interesado, para la población, de hacer trámites que eventualmente no son necesarios. Ya vimos esto, ¿verdad? Ya vimos que la variable ambiental ahora, en este momento, está compuesta por 3 pasos. No solamente el índice, son 3 pasos. Y ya vimos cuáles son. Y ya vimos también más o menos el procedimiento para llegarle. Es más, vale la pena decir que si son zonas que están en zonas poblacionales que sean continentales, pues aplica lo que vimos, ¿verdad? Pasa por Senara, pasa por SETENA, pasa por INBU, pasa por la municipalidad y tiene que haber una consulta pública.
pero si es una zona costera, además tiene que pasar por el ICT. Además de eso. Bueno, y este es el ya un poco más detallado, el periplo que hay que hacer ante la Secretaría para llegar a obtener una aprobación de esa variable ambiental. Quien aprueba el plan regulador es el INVU. El SETENA lo que aprueba es la variable ambiental. Ahora, ya he hablado un poco de las virtudes y las desventajas que tiene este esquema. Se han dado una serie de medidas y de propuestas para cambiar un poco este procedimiento, porque a todo esto, dentro de estos análisis, no se está incluyendo cosas que están pasando en este momento y que van a seguir pasando quién sabe por cuántos años, que es el cambio climático y la afectación que eso tiene sobre la infraestructura, sobre la población, sobre los aspectos ambientales, sociales y económicos. Entonces hay una propuesta que está manejando el MIBA que inclusive tomó esta propuesta y la está también modificando. Y en pocas palabras lo que está haciendo es que en los procesos de diagnóstico está incluyendo el cambio climático de manera transversal y al final todo se termina en un mapa. Todo, absolutamente todo termina siendo un mapa, no un reglamento, sino un mapa para que quien va a hacer el trabajo pues básicamente sepa más fácilmente cómo enfrentarlo, no un reglamento. Se pueden imaginar que eso estaba hecho por profesionales de ingeniería. Y luego la planificación, ¿verdad? Ya lo que es el diagnóstico estaba montado de esta forma y la propuesta igual está en función de mapas. Está en función de mapas. Y la gestión está en función también de mapas. Y el seguimiento está en función de un par de documentillos, lo cual hace que en principio sea un proceso muchísimo más simple. Esto era básicamente lo que yo quería compartir con ustedes en lo que es la planificación estratégica y la variable ambiental y la relación que hay entre esos dos elementos, ¿verdad? La variable ambiental y el desarrollo y la planificación y el plan regulador. Así que, bueno, esto es por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, gente, si no hay más, los dejo en paz. Que pasen buena noche. Nos vemos el lunes. Yo creo que el lunes ya estaríamos terminando con toda la materia del curso. Igual, pues obviamente nos veríamos para la presentación del trabajo final y sí voy a hacer una presentación de cierre. Ahí yo les cuento cuándo voy a hacer una presentación de cierre como para ya despedirnos. Pero por hoy estamos listos. Muchas gracias. Buenas noches, profe, gracias. Bueno, Gracias.